Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Buenas noches, Leo. Javier Tello. De Leo. Jorge Castañeda. De Leo. Y desde luego comenzar felicitando a ustedes y a toda nuestra audiencia. Pues ojalá tengamos un buen año 2020. Para nosotros es un año importante, hay que decirlo, porque el 15 de febrero Foro TV cumple 10 años. Pero sí también desearles a los que el principio del nuevo año lunar en China, todos los que nos están viendo en China. Bueno, por ahí favor, está. De nuevo se sienten mucho. Así es, bueno. Llegan reclamos y todo. Sí, de China, claro. De China, sí, claro. Bueno, para nosotros es un año muy importante porque cumplimos 10 años de Foro TV y 10 años de La Hora de Opinar. Fueron rapidísimos. Ya lo celebraremos en grande el 15 de febrero. Por lo pronto, vamos a comenzar con el tema de la exoneración de Manuel Bartlett. La Secretaría de la Función Pública indicó que no hubo irregularidades ni conflictos de interés en las declaraciones patrimoniales del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, luego de que una investigación periodística había revelado que familiares del funcionario contaban con propiedades y terrenos que sumaban un valor superior a 800 millones de pesos que no habían sido declarados. El mismo presidente de la República salió en defensa de Bartlett, asegurando que no había ninguna tranza y que si alguien lo acusaba, que presentara las pruebas. Javier, pues es el mismo discurso, es la misma retórica de los presidentes de los gobiernos cuando se enfrentan a presuntos casos de corrupción. Sí, confieso que a mí no me gusta el argumento de que nada ha cambiado y que son iguales todos. Sí. Ahorita, si quieres, entramos a ese... Pero estos argumentos sí son, ¿no? Fue legal, no había concubinato. Siempre, fin, ¿no? yo he dicho que siempre todo se hace con estricto apego a la ley. Siempre, ¿no? Ajá. Siempre se ha hecho en México todo con estricto apego a la ley. Yo creo que hay un chorro de temas. Yo creo que el caso en sí es interesante. Sí. Creo que también la reacción de López Obrador, él es interesante. La reacción más general, tanto de morenistas, como de medios, como de opositores, como del público en general, es interesante. Yo creo que aquí sí hay mucho. Y en sí lo que ocurrió, la fecha, es una buena operación política, porque la hacen a unos días de irnos de vacaciones y entierran mediáticamente el tema. Sí y no, yo creo que eso de enterrar temas y buenas fechas en épocas de redes sociales, ya es cada vez menos pero sí minimizas, posible. ¿no? Hombre, un poquito, Sí, yo creo que sí. Pero y aquí estamos hablando de ello. Sí, claro. Y estamos hablando de ello porque en las redes sociales estuvo muy presente el tema. Yo sí creo que es un tema muy importante. Yo sí creo que es un error político. Ahorita entramos al tema legal, más allá del estricto apego a la ley. Creo que es un error político haber hecho, si aquí termina la historia, y claramente aquí no va a terminar la historia en términos políticos, pero incluso si aquí termina en términos legales de investigación, creo que es un error político no hacer, independientemente de la culpabilidad, inocencia, etcétera, no hacer una investigación más a fondo. Creo que estaba ahí la evidencia suficiente. Igual no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública, le corresponde a otro ente. No se trata de decir quién es culpable aquí de que no se dé bueno, López Obrador es el sentido, pero creo que sí merecía, por razones políticas, por la evidencia que se había acumulado, una investigación más profunda. No es un tema de la declaración. La declaración es un punto de partida para una investigación más a fondo. Ese es el chiste de estas declaraciones. Pero no se metieron porque lo que se metieron es a la definición de concubinato. Pero eso tiene que ver con la declaración. Tiene que ver con la declaración. Claro, Con la declaración. Nada más. Sí. Es decir, vamos a suponer que yo hago negocios con un amigo. Sí. Un amigo, que no es ni mi hijo, ni mi concubino, es un amigo. Aún así debería de haber una investigación. Igual no procede por una cuestión de mi declaración, porque si es un amigo con quien he hecho de negocios, pues no tengo por qué declarar los negocios que he hecho con mi amigo. Pero si esos negocios son indebidos, debe de haber una investigación más allá de la declaración. O sea, la investigación debió de ser de la fortuna de Bartlett, ¿es lo que tú dices? Eso es lo que parecería ser el caso. Es decir, la declaración es un punto de partida. Si hubo una equivocación en que solamente se le acusó o se pidió una investigación respecto a la declaración, entonces fue un error estratégico de quien acusaba o quien quería una investigación. Debieron de haber hecho la investigación frente a otra institución y no la Procuraduría, la Secretaría de la Función Pública, que investigó lo que le corresponde.
y podemos después discutir si bien y mal, a fondo o no, pero creo que sí ameritaba el caso una mayor. Por razones estrictamente políticas le convenía, creo yo, a López Obrador. Mira, yo creo que aquí hay varios elementos. Hay el tema, como dice Javier, estrictamente legal, y todo se juega en la definición de concubinato versus pareja sentimental, que sí. Pareja sentimental no es un concepto que aparezca en la ley. Entonces, tú recurres a, como lo hizo la secretaria, recurres a un término inexistente jurídicamente para no involucrarte en el otro, que es el de concubinato o cónyuge. Bueno, ese es el tema de la declaración, que en efecto parece ser un típico leguleísmo mexicano priista de toda la vida, lo que siempre se ha hecho aquí. Sí, sí es cierto, sí me robé, perdón, iba a decir una pesadez, pero me robé mucha lana, no como el hijo del presidente, no, yo sí tengo que hablar bien. Sí, tienes que hablar bien. Me robé mucha lana, pero no me la robé, no era mucha y no era lana, porque la definición jurídica de lana no es la que ustedes dicen, tampoco la definición de mucha y tampoco la definición de me robé. Bueno, ahora, a mí lo que me parece más interesante de esto, digo, no más, pero igual de interesante es por qué López Obrador comete ese error político. Y pues, ¿sí lo consideras también? Yo creo que es un error político porque lo está pagándolo inútilmente. Bueno, ¿por qué? Pues una cosa es lealtad con Bartlett, lo ha defendido mucho, lo ha apoyado, pero también puede ser que haya vínculos tabasqueños ahí que se remontan a muchos años. Padre de Bartlett fue gobernador de Tabasco. Hay algunas personas que han sido cercanas a Bartlett en el pasado y que son oriundos, bueno, no oriundos, son arrimados a Tabasco. Arrimados y arraigados. Y bueno, ahí puede haber alguna vinculación histórica muy interesante. Bueno, yo creo que esto pinta para ser una de esas cosas que se quedan como estampas de un sexenio, ¿no? Es decir, van a pasar meses y va a seguir el asunto de el cinismo con que exoneraron a Manuel Bartlett de una ostensible situación, yo digo, de riqueza inexplicada, no inexplicable, inexplicada. Sí. Puede haber una explicación de esa riqueza que no tenga que ver con que se robó el dinero, pero esa explicación falta. Por cierto, quien dio un principio de explicación de esa riqueza es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en un libro que está impreso, se puede consultar, que se llama Entre la historia y la esperanza. En un capítulo de ese libro que se llama El imperio de la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, es un libro publicado en el año de 95, denuncia, porque está en el tono de una denuncia, el inicio de la fortuna mobiliaria de Manuel Bartlett, que tiene una herencia de su padre, que es un político tabasqueño, que fue gobernador de Tabasco, y tiene unos terrenos que pone en sociedad con una compañía y hace un gran negocio inmobiliario. ¿En Tabasco? En Tabasco. Eso está explicado por el presidente López Obrador en el libro Entre la historia y la esperanza. El imperio de la corrupción se llama el apartado. No está descrito como un negocio, está descrito como un acto de corrupción. Por eso cuando el presidente dice, pues que me vengan a demostrar, pues hay que decirle, pues lea usted su propio libro, porque ahí está la explicación de la riqueza o del principio de la riqueza que después ha sido cabalmente documentada periodísticamente de no sé cuántas casas, 27 casas y no sé cuántas empresas, 7 empresas. Ahora, ¿por qué razón López Obrador opta por hacer este leguleyismo mexicano? Por una cosa que nos decía ayer en una comida un buen amigo, porque no va a entregar su marca de que es el adalid de la anticorrupción, entregando a Bartlett. Si él entrega a Bartlett, entrega la marca de anticorrupción de López Obrador. Por tanto, preferible el ridículo, preferible el estigma, preferible eso a decir, el más confiable de mis colaboradores, con el que coincido más en materia energética,
Manuel Bartlett, con el que hemos hecho una mancuerna a todo lo que hace falta para acabar con la reforma energética, ¿es un corrupto? No. Ahí entrega la marca de la anticorrupción y, por tanto, entrega muchísimo más que solo a un colaborador. Pero se podría hacer el contraargumento. Claro, de decir, porque yo oí muchas veces que López Obrador dijo, hay borrón y cuenta nueva. No vamos a ver al pasado. La honestidad comienza a partir del 1 de diciembre del 2018. Y yo escuché muchas veces, va a ser implacable el presidente. El primer caso de presunta corrupción que salga en su gobierno lo va a atender así y va a correr a quien tenga que correr. Okay. Eso es lo que tú ibas, ¿no? Exacto. Ya, o sea, se puede hacer ese contraargumento. Ya estamos viendo que no. Por eso. De lo que estamos viendo aquí es que la protección de su marca es negar. Aunque se burlen, aunque aunque no sea cierto, aunque vaya a la picota la secretaria de la Función Pública, yo no les voy a conceder que Manuel Bartlett, mi colaborador cercano, es un corrupto. Pero no se los voy a conceder. Pero con eso se fortalece la hipótesis de que López Obrador protege a los suyos y por lo tanto no es diferente. Bueno, creo que a eso ibas cuando tú dices que es un error político, ¿no? Sí, pero yo no me gusta el argumento, pero eso sí que es otro tema de son lo mismo. No. En efecto, creo que es un error político porque creo que la mejor manera de defender esa marca que vale oro en este país, ¿eh? O sea, es impresionante en un contexto donde hay un enorme desprestigio de el político, tener una imagen de político honesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que se la ganó y la construyó. Creo que la mejor manera de defender esa marca era, hombre, no sé si ser implacable, en fin, pero hay un punto intermedio. Una cosa es ser implacable, otra cosa es hacer una investigación más a fondo. Javier, pero quién sabe qué saldría. Pero esto no está en discusión. ¿Quién sabe qué saldría? La decisión del presidente me queda claro. ya se dio. Ya se dio. Y él lo que escogió es defender su marca diciendo, yo no les entrego un colaborador cercano ni muerto. Y por eso eso es. Por corrupción, se los puedo entregar por otras cosas. Por otras cosas. Errores que cometan, excesos, sí. Pero por corrupción no lo voy a entregar. Pero ¿y qué tal si agarran? Por definición no puede ser corrupto. Pero ¿y qué tal si agarran, si sale otro caso de corrupción que todavía es más claro? No va, o sea, lo que tú dices es que no va a haber peces gordos en este sexenio. Bueno, algunos de los de este sexenio. Algunos amigos que quizás de los medios que sí le entran con pantalones al asunto, o sea, los 4 o 5, porque no son más en todo el país, 130 millones de 4 o 5. Sería interesante revisar si cambió el contrato de seguros de la CFE cuando entró Bartlett, si tiene la misma empresa de seguros ahora que tenía antes. Y si cambió, tratar de averiguar por qué cambió. Y si no cambió, pues obviamente no averiguar nada. Pero en una de esas cambió. ¿Seguros de qué tipo, perdón? Médico, de todo tipo. Okay. De la Comisión Federal de Electricidad. CFE, sí. Y son unos contratos gigantescos, ¿no? Gigantescos. O sea, tú ahí dices que podría haber una hebra que... No sé, pues algunos de los que se dedican a eso podrían investigarlo. Porque entonces ya no estaríamos hablando del pasado, como tú dices. Sí. Bueno, en todo caso. Ya estamos hablando de ahora. Del presente. Es más complicado, pero pues eso ya implica otro tipo de chamba. En todo caso, lo que podemos decir es que la riqueza de Manuel Bartlett, el origen de la riqueza inmobiliaria de Manuel Bartlett, está explicada como denuncia de corrupción en un libro del presidente López Obrador, que se llama Entre la... no sé qué, y la esperanza, en el apartado, se llama Entre la historia y la esperanza, en el apartado El imperio de la corrupción. Ahí está explicado el origen de la fortuna inmobiliaria. Y puede ser el origen también de la lealtad o la solidaridad o la complicidad, como se le quiera llamar. O sea, esta no es una relación nueva. El otro problema que hay es que Bartlett puede haber o no hecho este negocio, esta fortuna con su esposa o con pareja sentimental, perdón, o sin, antes o después, todo lo que se quiera. Pero lo que sí es un hecho es que Bartlett lo único que ha hecho en su vida, por lo menos desde 1976, por lo menos, que es cuando entra como... no, entra Relaciones en 76 y luego y fue
director de gobierno con Mario Moya. Correcto. Entonces entra en el 70. Es decir, estamos hablando ya de 50 años. Lo único que ha hecho es ser político. No, bueno, ha sido accionista de empresas y precisamente en esta No, investigación. pero accionista no es una profesión. No, bueno, pero recibes un ingreso, me Sí, imagino. recibes un ingreso, pero porque tienes acciones. Bueno, ¿De pero ahí dónde está viene? lo inexplicable. De ahí viene. De ahí viene lo inexplicable. Es una persona que ha 50 años en el sector público. No un solo día ha trabajado en Y la con iniciativa. puestos muy altos, hay que decir. Sí, muy buenos puestos, pero Durante mucho tiempo. conocemos todos a muchísima gente que ha estado 50 años, empezando por la familia, que no tienen esa fortuna. 800 millones de pesos es muy buena lana. No, bueno, ¿cómo? Es una muy buena lana. Para mí sí un tema clave es el tema amplio del combate a la corrupción. Eso es. Yo sí creo que esto fue un error. Si la decisión de cómo proteger su marca fue protegiendo a Bartlett, creo que es un error político. Yo creo que la mejor manera de proteger su marca era otra. Pero ¿cómo entender también esto en el contexto de un gobierno, de un presidente que tiene como uno de sus principales objetivos el combate a la corrupción? ¿Cómo embona todo esto? ¿Cómo podemos entender el caso Bartlett de ese contexto, en ese contexto más amplio? Yo puedo dar una primera respuesta, Sí. que es la Secretaría de la Función Pública, que hay que recordarle a la gente que es una secretaría que forma Miguel de la Madrid después del sexenio de López Portillo en su cruzada por la moral, o ¿cómo se llamaba? La Renovación moral de la sociedad. moral. La Contraloría, Y ¿no? la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, y la idea era el autocontrol del gobierno, que el propio Ejecutivo se controlara a sí mismo. Bueno, yo creo que muchas décadas después ya podemos decir que no ha servido para nada el autocontrol. O sea, sí tenían razón los constitucionalistas estadounidenses de que lo que se necesita es un sistema de pesos y contrapesos, Claro. no el autocontrol, ¿no, Pues Javier? yo creo que se necesitan tres cosas y este caso Sí. muestra la importancia de una de ellas. Se necesita un periodismo de investigación, Sí, se necesita una sociedad civil organizada que Correcto. presione sobre el tema Sí. y sí se necesita autocontrol en el gobierno. Se necesitan esas tres o cosas. sea, tú crees que, pero ve la función pública lo que ha hecho. A Irma Heréndira Sandoval lo que la han comparado es con Virgilio Andrade, porque la explicación es la misma. Pues es legal, la Casa Blanca fue legal, no hay ninguna ilegalidad, los legullismos de mexicanos. Sí, salvo que en un caso era una casa Sí. y en este caso son 27 casas. Bueno, pues sí. Pero era Hay blanca. una- No, bueno, blanca, y era el presidente. Era blanca. Hay Y una- era el presidente el que presidente. estaba implicado, ¿eh? Bueno, O sea, sí, el problema de la Casa Blanca era el contratista sí. involucrado, Sí, sí. En Con la el Casa presidente. que era IGA, Ah, no. etcétera, etcétera. O sea, sí es. O sea, yo creo que son. sí. Vamos poniendo los agravantes y todos los agravantes ayudan a confirmar que aquí lo que hubo es una elusión Claro. de la investigación y de la justicia. Pues sí. Es lo que O sea, hubo. que el autocontrol Y no eso- funciona. y eso lo hubo por Yo no una dije que el decisión. autocontrol ¿Por qué? funcionaba. Es un elemento que Porque el necesitas. secretario de la Función Pública depende del presidente y va a hacer lo que el presidente le diga. Y lo que hizo- Virgilio Andrade hizo lo que el Todos, presidente Peña Nieto le ordenó. Irma Heréndira Sandoval hizo lo que el presidente López Obrador le ordenó. Es un acto todos. de poder Sí. del presidente decir, a este señor no lo voy a entregar como un corrupto y usted, secretaria, búsquele, Sí. búsquele y encuentre una manera de exonerarlo. Y eso es lo que sucede. Más bien, la respuesta es el control externo, más Sí, que el bueno, autocontrol. sí, ambas. Javier. Esta No hay discusión manera- se dio desde de la Madrid. No hay manera de que un periodista Y se o un control externo funcione sin una declaración patrimonial, que es autocontrol. Es decir, necesitas esas en tres piezas. Sí, pero quizás haya un malentendido, Javier. Yo entiendo lo que dice Leo, es que la institución debe ser autónoma. Sí. La Contraloría no debe ser parte del gobierno. Debe ser parte del Estado, pero no del gobierno. sí. Debe ser nombrado por el Congreso, nombrado por no sé quién, lo que tú quieras. Debe ser como una más de las instituciones autónomas que no le gustan a López Obrador. Se decidió desde la época de la Madrid que no. Se volvió a plantear la discusión cuando tomó posesión Fox. Ah, sí. No quiso Fox. Mira, ahí Nombra está. a Francisco Barrio, Pues sí. que era lo mismo, pues. Era un miembro Empleado, del gabinete, como éramos todos, pues, Eran empleados. claro. Punto. Sí, sí, sí.
No, es una decisión que se ha mantenido a lo largo ya de 3 partidos, si se quiere, por partidos, PRI, PAN, Morena, claro. Todos los presidentes desde la... Calderón pone a Germán Martínez, sí, bueno, su gran aliado, o sea, amigo, no ha querido ningún presidente realmente entregar esa función, controlar a alguien que no sea suyo. Tú sí. Perdón, las autonomías, yo no creo que tampoco sea la solución, porque tenemos muchas autonomías que tampoco ha funcionado, porque si no hay... Tú puedes ser autónomo y corrupto. O autónomo y incompetente. Sí. Pero este sistema no ha funcionado en México. Es una condición necesaria. Los hechos hablan por sí mismos. Este sistema diseñado durante el sexenio de Miguel de la Madrid no ha funcionado para bajar la corrupción. Tan es así que el propio presidente, ¿no?, ha dicho que durante el periodo neoliberal creció mucho la corrupción. Sí. Pero eso lo reconozco. Pero la solución no es la autonomía de desde mi punto de vista. Solución. Yo creo que es una condición necesaria. Y yo creo que una condición necesaria es una sociedad civil organizada que presione. Yo creo que parte de la solución son medios que investiguen. Yo creo que, en fin, precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción lo que trataba de crear era ese complejo entramado institucional que pensaban era necesario. En una cantidad de... Bueno, ahora, esto, para concluir, ¿esto va a abollar, va a afectar al presidente López Obrador? Parecería que tiene teflón, que todos los errores de repente se le resbalan. Yo creo que esta es una de las cosas que se van a quedar ahí, ¿sí?, como la decisión del aeropuerto. Sí. Se va a quedar ahí como un momento en el que el presidente exoneró por poner un ejercicio de poder, saltándose las normas a las que está obligado, a un colaborador al que no podía en ese momento volver víctima o culpable de un acto de corrupción, porque hubiera comprometido, creo que esa es la lógica hubiera comprometido el resto de su gobierno diciendo, entonces tú también eres corrupto y tú también tienes colaboradores corruptos, tampoco podemos confiar en ti. Entonces él dice, no, yo prefiero emitir el acto de poder de decirles, no, yo no les voy a entregar a ningún colaborador importante por corrupción, porque por definición, por el hecho de que están trabajando conmigo, no son corruptos. Pero esto, el punto que tú haces es que es el mensaje. Sí va a erosionar esto. Naturalmente. Somos diferentes. Naturalmente. Punto. Javier. Sí, por eso para mí es importante entender esto dentro de la estrategia general de combate a la corrupción. Si el caso Bartlett es un caso aislado y López Obrador logra disminuir de manera significativa la corrupción, es irrelevante el caso Bartlett. Yo creo, como por lo menos yo entiendo la corrupción, que es probable que se den más. Por eso creo que es un error no proteger su marca de manera distinta. Porque precisamente si hubiera la certeza de que era un caso aislado, haces ese acto de poder porque somos diferentes y esto fue una excepción que prueba que somos diferentes. Pero si tú crees que va a haber más escándalos, más te vale desde ahorita desarrollar una estrategia para tú distanciarte de futuros casos. Yo coincido contigo. Pero eso no es... Yo sé lo que es lo que dice la lógica. Eso no es lo que hizo el presidente. Pero, pues, entonces, si la pregunta es, ¿le va a pegar, no le va a pegar? Todo dependerá de cómo evolucione la cosa en su combate a la corrupción en general. Ahora, ¿no? Ahora, tú decías... No es el primer pacto de impunidad que este presidente ha hecho, ¿eh? No, bueno, por supuesto. El que ha hecho con Bartlett. Hay uno ostensible que es un pacto de impunidad con el anterior presidente de México. Sí, bueno. Claro. Y la gente cercana al anterior presidente. Salvo las venganzas personales. Este presidente sí se sabe tragar los sapos y dar seguridades con quienes ha pactado de que no los va a entregar. Y hoy aparece un nuevo pacto con el sindicato petrolero. No lo entiendo todavía. Vamos a ver si lo... Pero pues ya quedó el heredero de Romero de Champs para terminar este sexenio. Bueno, ¿no? A ver cuánto dura. Y por cierto, nada más un último dato que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en autocontrol, estoy de acuerdo que se necesitan instituciones del Estado para combatir la corrupción. El otro día alguien aquí me dio el dato. ¿Saben cuánto le dieron a la Fiscalía Anticorrupción de presupuesto este año? No. 10 millones de pesos. Sí. Mucho dispendio. Mucho dispendio. 10 millones de pesos. Va a tener la Fiscalía. Cuando el gobierno es honesto, no necesita fiscales.
Bueno, pues ahí está. Sí, o sea, en realidad debería de desaparecer. Es redundante. Es redundante. Bueno, podría... Debería de desaparecer porque por definición... Y como no se van a corrupción. recibir, y como no se van a revisar los del pasado, pues se quedó sin materia. ¿Qué va a hacer el pobre? ¿Cómo se llama? Ni No, sabemos es cómo se llama. Mijangos, es la fiscal, es mujer. Ah, bueno. Ah, Mijangos. Pobrecita, no tiene nada que Total. hacer. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Y vamos a hacer una pausa y presente vamos a regresar a hablar de las perspectivas para México en este año del 2020. Regresamos.